eres mi padre. ¿Qué dices? No puede ser. Es la verdad, Roberto. El sol del atardecer tenía de rojo los cristales del lujoso auto negro estacionado frente al hospital más exclusivo de la ciudad. Adentro, Gabriel Salazar, un hombre de traje impecable, peinados grises y mirada firme, aguardaba en silencio. Los diagnósticos no habían cambiado. Su esposa seguía sin poder caminar. El veredicto de los médicos suizos era claro. Daño irreversible. Nada que hacer. Un suspiro profundo escapó de su pecho justo en el momento en que un golpecito en la ventana lo hizo volver en sí. Giró la cabeza con fastidio. Allí, junto a la puerta del auto, un niño descalzo y sucio lo miraba con unos ojos tan tranquilos como inesperadamente intensos. Gabriel bajó un poco la ventanilla, solo lo suficiente para deshacerse del niño. «Vete de aquí», murmuró seco, sin molestarse en mirarlo de frente. Pero el niño no se movió. Con voz suave, clara y sin miedo, soltó una frase que congeló el aire. «Puedo ayudar a su esposa a caminar de nuevo». Gabriel parpadeó. Por un momento pensó que había oído mal. ¿Qué acababa de decir ese niño? Lo miró fijamente por primera vez. No tenía más de 10 años. Pelo enmarañado, ropa rota, pies descalzos. Un niño de la calle. Pero había algo más en él. No era lástima, no era súplica. Era certeza. «¿Cómo sabes sobre mi esposa?», preguntó el CEO con el ceño fruncido. «La vi, en su alma», respondió Lucio, como si fuera lo más natural del mundo. Gabriel sintió un escalofrío. Su esposa, Isabela, había estado postrada en silla de ruedas desde hacía 2 años, tras aquel accidente en la autopista. Desde entonces, él había movido cielo y tierra, invertido millones en tratamientos, clínicas, terapias experimentales. Nada funcionó, pero ahora un niño aparece de la nada diciendo que puede ayudarla. ¿Era una broma? ¿Una estafa infantil? ¿Una coincidencia diabólica? Lo miró otra vez. No, no parecía mentir. No pedía dinero, no pedía nada. «¿Cómo te llamas?» «Lucio». «¿Dónde están tus padres?» «No tengo». Las palabras cayeron como piedras. Gabriel respiró hondo. El sentido común le gritaba que se fuera, que lo dejara, que era solo un niño con delirios. Pero otra parte de él, una que ya casi no reconocía, lo impulsó a actuar diferente. «Súbete», ordenó con voz baja. El chofer lo miró desde el retrovisor, desconcertado, pero no dijo nada. Lucio subió sin prisa, sin sorpresa, como si ya supiera que así sería. El trayecto fue silencioso. Gabriel no podía dejar de mirar por el rabillo del ojo a ese pequeño que se sentaba erguido, sin moverse, sin hablar, con una tranquilidad que desconcertaba. Al llegar a la mansión, los guardias en la entrada fruncieron el ceño. Nadie entendía qué hacía un niño así dentro de una propiedad como esa. Gabriel solo dijo una palabra: invitado. Los sirvientes se apartaban al paso de Lucio, como si una energía extraña lo envolviera. Cruzaron el largo pasillo hasta llegar al cuarto donde estaba Isabela. La mujer, de cabello largo y piel pálida, miraba por la ventana en su silla de ruedas. Gabriel se acercó. «Amor, traje a alguien que dice que puede ayudarte». Isabela giró lentamente la cabeza. Al ver al niño, parpadeó sorprendida. «Hola, señora», dijo Lucio. «¿Puedo tomar su mano?» La enfermera intentó intervenir, pero Gabriel levantó la mano en silencio. Isabela extendió la suya, intrigada. Lucio la sostuvo entre las suyas. Cerró los ojos y entonces murmuró algo. No era español, ni inglés. Era otra cosa, como un cántico olvidado. Las luces de la habitación parpadearon por un segundo. Isabela respiró hondo y un temblor recorrió su cuerpo. «Gabriel, siento algo», dijo ella, con voz entrecortada. «¿Qué?» «Calor, en mis piernas». Gabriel lamió mucho los ojos. La enfermera corrió a revisar. Pulsos. Leves pero presentes. Lucio abrió los ojos, sonrió y se puso de pie. «Déjela dormir esta noche. Mañana, deje que intente levantarse». Y sin decir más, caminó hacia la salida. Gabriel quedó paralizado. Esa noche no durmió. Mandó a llamar a 3 médicos.
Todos confirmaron lo mismo. Había actividad en los músculos inferiores. Era imposible, pero era real. A las 6 de la mañana, un grito despertó a toda la casa. Gabriel corrió como nunca antes. Abrió la puerta del cuarto, y allí estaba Isabela, de pie, temblando, llorando, pero de pie. «Gabriel, estoy caminando». Él cayó de rodillas. Lágrimas corrieron por sus mejillas. No podía hablar, solo podía mirar a su esposa y repetir una palabra. «Lucio». Llamó al mayordomo. «¿Dónde está el niño?» «¿Cuál niño, señor?» «El que vino ayer, el niño». «Señor, revisamos las cámaras. No hay registro de ningún niño entrando, ni saliendo. Nadie lo vio, nadie lo grabó. Era como si nunca hubiera estado ahí». Gabriel sintió que algo mucho más grande que él había tocado su vida. Y eso era solo el principio. Gabriel no podía apartar la imagen de su mente. Lucio de pie, con esa mirada tranquila, con esa voz que no dudaba, desapareciendo como si nunca hubiera estado. Las cámaras no lo registraron. Ningún guardia lo vio salir. Ni siquiera el chofer recordaba haberlo llevado de vuelta. Era como si el niño se hubiera desvanecido, como un sueño. Pero Isabela caminaba. Los doctores estaban desconcertados. Uno de ellos incluso pidió permiso para presentar el caso como fenómeno clínico inexplicable en una revista internacional. Pero Gabriel no buscaba fama, buscaba respuestas. Al día siguiente, Gabriel se despertó antes del amanecer. Se sentó en su despacho, frente a las múltiples pantallas donde solía monitorear sus negocios globales. Pero esa mañana, el dinero, las acciones, los informes, no le importaban. Solo tenía una pregunta girando como un tambor en su cabeza. ¿Quién era Lucio? Mandó a llamar a su equipo de seguridad privada. Revisaron todos los archivos de cámaras públicas de los alrededores del hospital. Peinaron las calles donde supuestamente apareció. Hablaron con vendedores ambulantes, con indigentes, con trabajadores sociales. Nadie conocía a un niño llamado Lucio. Nadie había visto a un niño con esa descripción. Incluso un retrato hablado, hecho por un ilustrador forense, fue enviado a diferentes fundaciones y casas de acogida. Nada. Gabriel, sin embargo, no se rendía. Si ese niño podía hacer algo que ningún médico, por más prestigioso que fuera, había logrado, entonces no podía ser un niño común. ¿Y si alguien así apareció en su vida? ¿No era por casualidad? Al tercer día, Gabriel decidió ir él mismo a buscar. Cambió el traje por ropa más sencilla, subió al auto sin escolta y regresó al lugar donde todo empezó, frente al hospital. Caminó por las mismas aceras, se detuvo en el mismo semáforo, observó los rincones. Nada. Solo ruido, tráfico, indiferencia. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Se internó en callejones que nunca había pisado. Vio realidades que su riqueza siempre le había permitido ignorar. Niños dormidos en cartones, mujeres cocinando en latas oxidadas, ancianos hablando solos. En uno de esos callejones, detrás de un contenedor, encontró a una niña, quizá de 7 u 8 años, jugando con una muñeca hecha de trapo. ¿Conoces a un niño llamado Lucio?, preguntó. La niña levantó la mirada, dudó un momento y luego asintió lentamente. ¿Sí? ¿Dónde está? Él viene a veces, pero no vive aquí. ¿Dónde vive? La niña miró al cielo. ¡Allí arriba! ¡Con los que brillan! Gabriel frunció el ceño. ¿Una manera de decir que estaba muerto? ¿Un juego infantil? ¿Una metáfora inocente? ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace 3 lunas. Me trajo pan y me contó un cuento lindo. Gabriel se arrodilló frente a ella. ¿Crees que volverá? La niña lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de él. Cuando alguien lo necesite de verdad, él siempre aparece. Esas palabras resonaron como eco dentro de su pecho. No había lógica, no había prueba,
pero cada fibra de su ser empezaba a aceptar lo inaceptable. Lucio no era un niño común. Esa noche, mientras Isabela dormía abrazada a una esperanza recién nacida, Gabriel subió solo a la terraza de su mansión. Miró las estrellas, pensó en sus padres, en su infancia pobre, en su ambición desmedida, en todo lo que había perdido por alcanzar el poder. Por primera vez en décadas, se sintió pequeño. Y por primera vez en mucho tiempo, oró. No con palabras complicadas, no con fórmulas vacías. Solo susurró, «Gracias, quien seas». En ese momento, una brisa cálida rozó su rostro, como una caricia. Y aunque no había nadie ahí, Gabriel sintió que alguien lo estaba escuchando. Gabriel nunca había sentido tanta necesidad de respuestas. En el pasado, cada problema tenía una solución medible, una cifra, un nombre, una cláusula. Pero esto era distinto. No podía dormir. Su esposa caminaba. Eso era real. Lo había visto con sus propios ojos. Lo habían confirmado los médicos. Pero la imagen de Lucio desapareciendo, como si el mundo no lo registrara, lo perseguía como una melodía olvidada que no podía dejar de sonar en su mente. Durante días, Gabriel multiplicó sus esfuerzos. Contrató a investigadores privados, activó contactos en la policía. Hizo circular el retrato de Lucio entre redes de protección infantil. Incluso sobornó discretamente a un alto funcionario del registro civil para acceder a bases de datos confidenciales. Nada. Nadie con ese rostro, nadie con ese nombre, nadie con esa edad. El niño no existía, o al menos no en el sistema. Y sin embargo, había estado ahí, lo había tocado, había cambiado su vida. Gabriel comenzó a obsesionarse. Pidió revisar casos clínicos similares. Buscó registros de personas que afirmaban haber sido curadas milagrosamente. En uno de esos informes encontró algo que llamó su atención. Un hombre en Veracruz aseguraba que un niño con los ojos más tranquilos del mundo le había tocado la cabeza y al día siguiente el tumor cerebral que lo estaba matando había desaparecido. Era un agricultor pobre, no tenía redes sociales, no quería fama. Solo contaba su historia como quien habla de algo sagrado. Gabriel pidió volar a Veracruz en su jet privado. Llegó al pequeño poblado al mediodía. Nadie lo reconocía. Solo después de prometer una donación a la clínica local, el director accedió a organizar un encuentro con el hombre. Su nombre era Pedro Ramírez. Al verlo, Gabriel sintió algo difícil de explicar. Aquel hombre tenía la misma calma que Lucio, como si hubiera estado cerca del mismo fuego. «Usted es el del tumor, ¿verdad?» «Sí, señor. Me quedaba poco tiempo. Estaba listo para morir, pero ese niño apareció una tarde. Nadie lo conocía. Me pidió que cerrara los ojos y pensara en todo lo que amaba, y luego sentí como si mi cabeza se llenara de luz. Cuando desperté al día siguiente, el dolor se había ido. Los exámenes lo confirmaron. El tumor ya no estaba». Gabriel mostró una foto de Lucio, el retrato hablado. Pedro palideció. Él fue. Sin duda. Era como un ángel. ¿Y qué pasó después? ¿Dónde fue? Pedro miró al cielo. ¿Desapareció? Igual que vino. Nunca más lo vimos. Gabriel apretó los dientes. Su respiración se aceleró. Ya no era solo él. Lucio no era un truco del destino para una sola familia. Había otros. ¿Cuántos más? Volvió a su mansión con más preguntas que respuestas. Mandó crear una plataforma anónima, protegida, para recibir historias similares. La llamó Toque de Luz. Y en menos de una semana llegaron más de 100 testimonios. Algunos dudosos, algunos demasiado fantasiosos. Pero al menos 15 tenían detalles que se repetían. Un niño descalzo, ojos tranquilos, palabras suaves y una mejoría imposible al día siguiente. Enfermos terminales, niños con parálisis, ancianas con ceguera, todos con una historia parecida. Gabriel los leyó uno por uno. Con cada testimonio su mundo de acero y cifras se agrietaba más. ¿Quién era Lucio? ¿Un ángel? ¿Un ser de otro plano?
¿Un elegido? Una noche, ya cerca de la medianoche, Gabriel estaba solo en su estudio, rodeado de informes médicos, recortes de prensa y mapas con chinchetas marcando lugares donde Lucio había sido visto. De repente, la computadora emitió un pitido. Un nuevo mensaje anónimo había llegado a la plataforma. Solo decía: «Él no es de este mundo, pero tampoco está lejos. No lo busques con los ojos, búscalo con el corazón». Gabriel se quedó helado. No había dirección IP rastreable, no había forma de responder. Solo esas palabras. En ese instante, por primera vez desde que lo vio, Gabriel sintió una emoción que no conocía desde niño. Temor sagrado. No temor de perder, sino de no comprender, de estar frente a algo inmensamente más grande. Y entonces entendió. Quizá Lucio no había aparecido por su esposa. Quizá no era ella la que necesitaba ser sanada, sino él. Y eso aún no había comenzado. La madrugada caía como un velo pesado sobre la ciudad cuando Gabriel, sentado en el borde de su cama, observaba en silencio el rostro dormido de Isabela. Desde que volvió a caminar, ella parecía más joven, más viva. Su risa había vuelto. La casa tenía otra energía. Y sin embargo, él se sentía más perdido que nunca. ¿Por qué ese niño lo había elegido a él? ¿Por qué no simplemente desaparecer después de sanar a Isabela? ¿Por qué dejar esa huella imborrable en su alma? Los testimonios en la plataforma, toque de luz, seguían llegando. Historias de pobreza, dolor, abandono. Y luego, una presencia, un niño, Lucio. No siempre con ese nombre. Algunos lo llamaban el silencioso, otros el que toca sin hablar, o simplemente el que mira y todo cambia. Pero todos lo describían igual. Ojos profundos, ropa raída, paz imposible. Gabriel empezó a notar un patrón. Todos los tocados por Lucio no solo recibían una sanación física, también parecían reconciliarse con algún aspecto doloroso de su historia personal. La señora que recuperó la vista había perdido a su hija en un accidente y llevaba años sin perdonarse. Un joven con leucemia había sido abusado de niño y nunca lo contó. Un sacerdote que recuperó la voz había abandonado su vocación tras una traición. Todos tenían algo no resuelto. Todos llevaban una herida invisible. ¿Y él? ¿Cuál era la suya? Gabriel creyó haberlo superado todo. La pobreza de su infancia, la muerte de su madre, el padre que los abandonó, el hambre, la vergüenza. Todo eso lo convirtió en el hombre de hierro que era hoy. Pero ahora se preguntaba si realmente había superado algo, o solo lo enterró bajo millones de dólares, propiedades y poder. Esa noche bajó al sótano. Abrió una caja vieja que no tocaba desde hacía más de 30 años. Dentro, fotos amarillentas, cartas, una Biblia infantil con su nombre escrito con letra infantil. También un dibujo. Un niño abrazando a una mujer con una sonrisa. Abajo, escrito con crayón decía: «Mi mamá y yo antes de que se fuera». Gabriel no recordaba haber hecho ese dibujo, pero al verlo, una punzada en el pecho lo obligó a sentarse. Las lágrimas llegaron sin permiso. Lágrimas sordas, antiguas, de un niño que había crecido demasiado rápido, de un niño que nunca volvió a llorar. Recordó la noche en que su madre murió. Tenía 7 años. Ella no se sentía bien. Él fue a buscar ayuda, corrió por las calles, pero nadie lo escuchó, nadie le abrió la puerta. Cuando volvió, ella ya no respiraba. Durante años se culpó por no haber gritado más fuerte, por no haber corrido más rápido, por no haber sido suficiente. Desde entonces, prometió no depender de nadie, no necesitar a nadie, ser su propio ejército, su propio Dios. Pero Lucio había tocado algo más que las piernas de Isabela. Había tocado esa parte rota que él jamás dejó cicatrizar. Y justo cuando pensaba que nada podía doler más, recibió una llamada. «Señor Salazar,
dijo la voz temblorosa de su secretaria. La plataforma ha sido hackeada. ¿Qué? Alguien entró al sistema, borró todos los testimonios y dejó solo un mensaje en la página de inicio. ¿Qué mensaje? Silencio. ¿Qué mensaje, por Dios? No estás listo para ver lo que viene. Gabriel colgó. Se levantó de golpe, corrió a la oficina. Al entrar al despacho, todas las pantallas estaban en negro, excepto una. En el centro, en letras blancas, parpadeaba ese mensaje. Nada más. Era como si alguien o algo lo estuviera observando, guiando, probando. Y por primera vez desde que comenzó esta búsqueda, Gabriel sintió miedo, no del fracaso, no de la muerte, sino de enfrentarse a sí mismo, al niño que había enterrado, a las lágrimas que había ahogado durante décadas. Lucio no estaba ahí para responderle preguntas. Lucio estaba ahí para obligarlo a mirar dentro de su propia oscuridad. Y ese sería el verdadero milagro: sanar el alma antes que el cuerpo. Gabriel miraba fijamente el mensaje que parpadeaba en la pantalla. No estás listo para ver lo que viene. Cerró el ordenador con fuerza, como si al hacerlo pudiera apagar también el miedo que le ardía en el pecho. No había sido un hacker común. Ese mensaje lo conocía. Era personal, como si alguien o algo lo estuviera observando desde dentro, no desde fuera. Pasó el día en silencio, ignorando llamadas, correos, reuniones. Isabela lo observaba preocupada, sin atreverse a interrumpir. En la noche, él finalmente habló. «Isabela, necesito irme por unos días». «¿A dónde?» «A donde todo comenzó». Ella lo entendió sin más. No hacía falta decirlo. La casa de su infancia en el barrio viejo de Santa Teresa, donde no había vuelto en casi 40 años, donde su madre murió, donde él se rompió por dentro. El viaje fue silencioso. Tomó un coche común, sin chofer, sin escolta. A cada kilómetro que avanzaba, los recuerdos se agolpaban como nubes espesas. Calles de tierra, casas con pintura descascarada, rostros que ya no estaban. Cuando llegó frente a aquella fachada agrietada, sintió que el tiempo lo absorbía. La casa estaba abandonada, puerta de madera podrida, ventanas con cristales rotos, olor a humedad antigua. Y sin embargo, todo estaba igual. Cada paso dentro era un eco de su niñez. La cocina donde su madre cocinaba con frijoles prestados, la silla donde ella le leía cuentos, la esquina donde lloró por última vez. Avanzó hasta el pequeño cuarto del fondo. La madera crujía bajo sus pies. Allí, junto a la pared descascarada, aún colgaba el crucifijo oxidado que su madre besaba cada noche. Gabriel se arrodilló frente a él. Quiso rezar, pero solo pudo susurrar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? De repente, algo lo hizo voltear. Un destello. Una hoja de papel, medio cubierta por polvo, sobresalía de una ranura entre los tablones. La tomó con cuidado. Era una hoja vieja, doblada varias veces. Al abrirla, su corazón se detuvo. Era un dibujo infantil. Hecho con crayones desvaídos, se veía una figura parecida a él, de niño, con una sonrisa. A su lado, un niño de cabello oscuro, ojos grandes y descalzo. Sobre sus cabezas, un arco amarillo que parecía luz. Abajo, en letras infantiles, decía, «Mi amigo L». Gabriel se dejó caer al suelo. No recordaba haber hecho ese dibujo, no recordaba a ningún amigo L, pero era su letra, su trazo, y ese niño era Lucio. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haberlo dibujado décadas antes de conocerlo? ¿O ya lo había conocido? Una punzada cruzó su pecho. Se levantó tembloroso. Fue a revisar los libros viejos del estante. Encontró un cuaderno de su madre. Dentro, anotaciones breves. Gabriel duerme mal. Dice que sueña con el niño descalzo. Ayer habló solo. Dijo, «Él me cuida». Las páginas eran cada vez más perturbadoras. La última decía, «Gabriel dice que el niño se fue, que no volverá hasta que lo necesite de verdad». Él cayó de rodillas. Lágrimas calientes resbalaron por sus mejillas endurecidas. Esa noche no durmió.
Solo se quedó allí, abrazado al dibujo, bajo el crucifijo oxidado, preguntándose si Lucio nunca se había ido del todo o si solo lo estaba esperando crecer. Al amanecer, cuando salió de la casa, notó algo en la calle. En la acera, justo donde él había caído llorando aquella noche, niño huérfano, había huellas de pies descalzos, frescas, pequeñas, y entre ellas, escrita con tiza blanca, una palabra: ya casi. Gabriel regresó a la ciudad con el dibujo en el bolsillo y el alma hecha trizas. Por primera vez en su vida, no quería hablar con nadie, ni con sus abogados, ni con los directores de sus empresas, ni siquiera con Isabela. Lo único que podía hacer era mirar una y otra vez ese papel infantil con los dos niños bajo el arco de luz. Uno era él, el otro era Lucio, y esa palabra escrita con tiza blanca en la acera frente a su antigua casa, ya casi, no dejaba de retumbarle en la mente. ¿Qué significaba? ¿Qué estaba por suceder? Gabriel empezó a caminar por la ciudad como un espectro, observando rostros que antes ignoraba. Vio pobreza, desesperanza, abandono, pero también gestos de ternura entre desconocidos, niños jugando entre ruinas, ancianos regalando lo poco que tenían. Y entonces comenzó a entender. Lucio no venía solo a sanar cuerpos, venía a despertar corazones dormidos, el suyo incluido. Una noche, Gabriel recibió una notificación silenciosa en su correo privado. Era un archivo encriptado, sin remitente. Lo abrió con precaución. Adentro había decenas de fotos, imágenes de él, de niño, en lugares que no recordaba, siempre con alguien más a su lado, Lucio, en diferentes edades, a veces en la escuela, a veces en el hospital tras la muerte de su madre, incluso una donde ambos estaban parados frente a la iglesia del barrio, mirando al cielo. Gabriel sintió que el aire se volvía espeso. Esas fotos no podían existir. Nadie las había tomado, no en los años 80. Y sin embargo, ahí estaban. Cada foto venía con una frase, corta, directa, como si Lucio le hablara en tiempo presente. Siempre estuve. No me olvidaste, solo te protegiste. Lo que sembraste está por nacer. Gabriel cerró la laptop con las manos temblando. Entonces recordó algo que había pasado desapercibido durante años. Uno de sus proyectos de caridad, una escuela en la sierra, había sido fundada tras un sueño que tuvo una vez. Un sueño con un niño que le pedía dar lo que no recibió. En ese entonces, pensó que era invención de su subconsciente. Pero ahora, sabía quién era ese niño. Lucio no solo había vuelto, nunca se había ido. Y todo apuntaba a algo más grande. Gabriel salió de su casa al amanecer. Caminó hasta el Parque Central. Se sentó en una banca cualquiera, cerró los ojos y por primera vez, en lugar de buscar, se ofreció. «Estoy listo», susurró. «Dime qué debo hacer». Pasaron minutos, tal vez una hora. El tiempo dejó de tener sentido. Hasta que un niño, no, el niño, se sentó a su lado, sin hacer ruido. Gabriel giró la cabeza, y ahí estaba, Lucio. Sonriente, serio, eterno. ¿Por qué yo?, preguntó Gabriel. Porque aún tienes corazón. ¿Y ahora? Lucio lo miró fijamente. Sus ojos no eran los de un niño, eran los de alguien que ha visto siglos pasar, guerras nacer, imperios caer. Hay muchos que sufren en silencio, muchos que ya no creen, muchos que están a punto de caer. Y tú los escucharás, los verás, los levantarás. No soy un guía espiritual, ni un santo, ni un profeta. No hace falta hacerlo, solo hace falta estar despierto. Lucio se levantó, dio unos pasos. Luego se giró. Te he sanado lo suficiente para que camines solo.
Ahora, haz que los demás recuerden que pueden levantarse también. Gabriel quiso seguirlo, pero Lucio desapareció entre la luz de la mañana, como humo que se disuelve en el aire. De pie, Gabriel sintió por primera vez una mezcla de miedo y determinación. No se trataba de milagros, ni de religión, ni de fama. Se trataba de algo mucho más simple y más difícil. Ser humano, con todo lo que eso implica. Las palabras de Lucio seguían repitiéndose como un eco sagrado. Haz que los demás recuerden que pueden levantarse también. Desde aquel día en el parque Gabriel no lo volvió a ver, pero tampoco lo necesitaba. La presencia de Lucio ya vivía en él. Por primera vez en décadas, no sentía la necesidad de controlar, ni de tener respuestas, solo de hacer lo correcto. Una mañana, mientras caminaba solo por una calle del centro, vio una escena que alguna vez habría ignorado. Un adolescente, no mayor de 13 o 14 años, estaba siendo empujado por un guardia de seguridad a la salida de una panadería. Tenía la ropa rota, el cabello enmarañado y una expresión de rabia contenida. En la mano sostenía un trozo de pan mordido. «¡Lárgate, ladrón!», gritaba el guardia. «La próxima vez llamo a la policía». El chico escupió al suelo, sin dejar el pan, pero no corrió. Solo se quedó allí desafiando con la mirada. Gabriel se detuvo, observó, sintió una punzada en el pecho. Él fue ese niño, lo supo al instante. Cruzó la calle sin pensarlo, se acercó. «¿Todo bien?», le preguntó al chico. El adolescente lo miró de arriba a abajo, lo estudió con desconfianza. «¿Qué te importa?». «Más de lo que imaginas». «¿Eres policía?». «No. Soy alguien que tuvo hambre alguna vez». El chico frunció el ceño. Dudó. Luego bajó la mirada. «No lo robé. Solo tenía mucha hambre». «Lo sé». Gabriel entró en la panadería. Compró pan, leche, fruta. Salió y se lo entregó sin decir una palabra. El chico lo aceptó, pero no comió de inmediato. ¿Por qué haces esto? Porque alguien, una vez, hizo algo por mí, cuando yo no lo merecía. ¿Quién? Gabriel sonrió. Un amigo que no se deja ver tan fácilmente. El silencio los envolvió. ¿Tienes dónde dormir? A veces. ¿Quieres comer tranquilo? Ven conmigo. ¿Vas a predicarme? No, solo escucharte. Ambos caminaron en silencio por varias cuadras. Gabriel lo llevó a un comedor comunitario que él mismo había financiado años atrás, pero que jamás había pisado. Los trabajadores del lugar quedaron paralizados al verlo entrar con un chico de la calle. «Señor Salazar». «Tranquilos, hoy no vengo como patrón». Se sentaron juntos. Gabriel escuchó. El chico se llamaba Tomás. Su madre había muerto de sobredosis. Su padre estaba en prisión. Vivía entre refugios y calles. Robaba para comer, pero había algo en sus ojos, algo no apagado del todo. Algo que Lucio también tenía, una chispa bajo la sombra. Cuando terminaron de comer, Gabriel se levantó. Se dirigió a la oficina del centro. Tomás lo miró desde lejos, esperando que todo terminara como siempre, con un discurso, una limosna, una despedida. Pero no. Gabriel salió con una llave en la mano. «Aquí hay un cuarto libre. Tiene ducha, cama, una pequeña biblioteca. No te obligaré a quedarte. Solo es tuyo si quieres». Tomás no respondió de inmediato. Parecía a punto de llorar, pero se contuvo. «¿Qué quieres a cambio?». Gabriel lo miró fijo. «Que un día, cuando veas a alguien como tú, hagas lo mismo». Esa noche, Tomás se quedó. No habló mucho, pero durmió por primera vez en una cama caliente. Gabriel lo observó desde la puerta sin ser visto. Y en ese momento supo lo que Lucio había querido decir. El milagro no era sanar. El milagro era atreverse a tocar la herida de otro sin tener miedo a la propia. Y mientras volvía a casa bajo la luna llena, sintió algo extraño en el bolsillo de su abrigo. Metió la mano, sacó un pequeño papel doblado. No era suyo, pero reconoció la caligrafía. Era la misma del dibujo de su infancia.
El papel decía solo una frase. Primer paso cumplido. Los días pasaron, y Tomás se fue quedando. No hablaba mucho, pero escuchaba, observaba, ayudaba en el comedor, dormía, estudiaba, reía tímidamente. Era un proceso lento, y Gabriel, sin darse cuenta, empezaba a sentir por él algo más que compasión, cariño, como un padre que no sabía que aún podía serlo. Mientras tanto, las empresas al azar se tambaleaban. Gabriel había dejado de asistir a juntas, de responder a correos, de asistir a eventos sociales. Los medios hablaban de su derrumbe espiritual. Los inversionistas exigían explicaciones. Él solo sonreía ante los titulares, porque por primera vez en su vida se sentía vivo. Pero la calma no iba a durar. Una tarde, mientras Gabriel preparaba té en su casa, recibió una llamada. «Señor Salazar, hay un problema. Tomás fue detenido». «¿Qué?» «Dicen que lo vieron huyendo de una joyería asaltada. La policía lo retuvo. Está en la comisaría del centro». Gabriel salió sin pensarlo. Cuando llegó, vio a Tomás tras una reja oxidada. Tenía sangre en el labio y los ojos vacíos. «No lo hice», susurró el chico antes de que él preguntara. «Solo corría. Corría porque vi que uno de ellos tenía un arma. Me asusté». «Lo sé», respondió Gabriel sin dudar. El oficial a cargo no era un hombre fácil. «Mire, señor Salazar, sabemos quién es usted, pero hay cámaras, hay testigos, hay presión, y el chico es un callejero más». «No es un callejero. Es mi hijo». El silencio fue absoluto. El oficial levantó una ceja. «¿Está diciendo que lo adopta legalmente?» «Sí, ahora mismo. Si eso lo saca de aquí, lo hago». «Tiene que firmar, responder por él, asumir que si mañana comete un error, usted lo carga». «Entiendo. Y lo haré». Firmó sin leer. Al salir, Tomás no podía creerlo. ¿Por qué lo hiciste? Porque alguien una vez creyó en mí, cuando yo no lo merecía. Los días siguientes fueron duros. Gabriel tuvo que enfrentar la junta directiva. Le ofrecieron dos opciones: retirarse del consejo voluntariamente o enfrentar una remoción pública. Y lo hizo. Se fue. Sin pelea, sin drama, dejó todo. Se mudó a una casa más modesta, invirtió en más comedores, escuelas técnicas, refugios. Tomás vivía con él, estudiaba, ayudaba a otros niños. Se convirtió en un faro para quienes nadie miraba. Hasta que una noche, mientras caminaban por una calle tranquila, vieron un accidente. Un auto volcado, fuego, gente gritando. Gabriel corrió. Una niña de unos 5 años estaba atrapada. Su madre gritaba desesperada. Tomás dudó. «Papá, no, va a explotar». Gabriel no respondió. Se arrojó entre las llamas, abrió la puerta, sacó a la niña, la cubrió con su cuerpo. Un segundo después, el auto estalló. Todo se volvió ruido, luces, humo, oscuridad. Gabriel abrió los ojos. Estaba acostado, pero no en un hospital. Era un campo dorado. El cielo inmenso, el aire cálido, la paz total. Y frente a él, sentado en una roca, Lucio, sonriendo. ¿Morí? Lucio negó suavemente. No del todo. ¿Y esto? Esto es el lugar entre lo que fuiste y lo que estás por ser. Gabriel tragó saliva. Miró sus manos. No dolía. No temía. ¿La niña? Está bien. ¿Tomás? Está creciendo. Lucio se acercó. Le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste. Escogiste el camino más difícil, darlo todo sin garantías. Pero no fui perfecto. No te pedimos perfección, solo verdad». Gabriel bajó la cabeza. Lucio lo levantó con una sonrisa. «Ahora te toca decidir.
quedarte o volver. ¿Volver? Sí, a una vida sin lujos, sin tronos, pero con propósito. Gabriel cerró los ojos y en ese instante escuchó una voz lejana. «Papá, por favor, despierta». Abrió los ojos. Estaba en una camilla. Tomás lloraba. Médicos corrían. Y él sonreía. Semanas después, Gabriel caminaba con dificultad por el parque. La cicatriz del fuego aún le dolía, pero su alma jamás había estado tan libre. Tomás lo esperaba en una banca. Le entregó un dibujo hecho a mano. Un niño rescatando a otro. Abajo, una frase escrita con letras temblorosas. «Ahora soy yo quien toca la vida de otros». Gabriel lo abrazó con lágrimas en los ojos. Y en ese instante, al otro lado del parque, entre árboles y luz dorada, Lucio los miraba una vez más y desaparecía satisfecho.